historia muy interesante que quisiera contártela en esta mañana, y es acerca de dos hermanos que estaban peleados. Fue una discusión terrible, vivían cada una en una hacienda que estaba al frente de la otra. Como la discusión fue tan profunda, quedaron muy resentidos ambos, y uno de ellos decidió hacer un canal por donde pasaba un riachuelo para desviar el cauce del riachuelo y así producir que las haciendas queden separadas. Él no quería saber nada de su hermano, así que decidió dejar ese canal así con el riachuelo para que ni el hermano pueda pasar a su hacienda ni él a la de él. Estaba decidido a olvidarse que tenía un hermano. Su otro hermano, también resentido al ver lo que había hecho este hermano, decidió hacer algo. Estaba pensando cómo podría ser su venganza, y un día toca a su puerta un viejo carpintero que le pide trabajo. Le dice: Señor, soy un buen carpintero, quiero saber si tiene trabajo aquí en su hacienda. Así que este hombre dijo: ya sé cómo me voy a vengar de mi hermano. Le dijo al carpintero: sí, sabe que tengo un trabajo aquí en mi hacienda, quiero que coja esa leña que tengo allá y haga una cerca muy grande y alta para que la hacienda de mi hermano no tenga visibilidad hacia la mía, ni yo tampoco, porque no quiero saber nada de él. Quiero olvidarme que tengo hermano, no quiero volver a saber nunca nada de él. Así que el carpintero tomó la leña y comenzó su trabajo martillando, poniendo clavos. Y aquel hombre, el hacendado, se fue al pueblo cercano a hacer compras, esperando al regresar ver esa cerca y olvidarse definitivamente de su hermano. Cuando al regresar se encuentra con la sorpresa de que no había una cerca. Había un gran puente que había creado el carpintero con esa madera que unía a las dos haciendas. Así que este hombre, muy indignado, buscó al carpintero para reclamarle, cuando en eso ve venir a su hermano que cruza el puente y sin decirle nada simplemente lo abraza y le dijo: ¿sabes qué, hermano? Eres un tipazo. Te quiero pedir perdón. Mientras yo hice este canal para separarnos, tú hiciste un puente. Eres mejor persona que yo. Quiero pedirte perdón por mi ofensa y quiero pedirte que me aceptes nuevamente como tu hermano. El otro, el que había contratado al carpintero, aceptó las disculpas de su hermano, también lo abrazó y le dijo: sabes que yo también me equivoqué, perdóname. Los dos se abrazaron y por fin volvieron a amistarse. Y cuando buscaron al carpintero ya no estaba, se había ido. Cuenta la historia que estos hombres fueron inseparables hasta el día de su muerte. ¿Cuántos de nosotros tenemos hermanos? Levanten su mano. Bueno, bastantes en este salón. ¿Cuántos en algún momento hemos tenido disgustos con alguno de nuestros hermanos? Ya sea hermano, medio hermano, creo que todos, ¿no? ¿Y cuántos de esos disgustos los ocasionó tu hermano, no tú? Hoy quiero hablarte acerca de crear puentes. Así le puse a este tema, puentes, ¿sí? Mira a tu vecino y dile: vamos a crear puentes. Porque muchas veces con el paso del tiempo nos hemos distanciado de personas que son familiares, amigos o hermanos o padres o madres, y no nos hemos dado cuenta que Dios nos ha llamado a crear puentes que unifiquen las relaciones con nuestro entorno, con nuestros familiares. Y algo parecido sucedió en el libro de Génesis con un hombre que tenía 11 hermanos. Imagínate si tú tienes 1, 2 o 3 o 4 y te quejas. Imagínate tener 11 hermanos. José es el hombre de esta historia. Tenía todo un equipo de fútbol de hermanos. Y dice la Escritura que José era el hermano aniñado de la casa. Ese hermano flojo que no le gusta hacer nada. Ese que siempre se la saca como torero. Que cuando dicen a la hora de limpiar, inmediatamente se esconde. ¿Quiénes tienen hermanos? No, levante la mano por si acaso. Pero esos hermanos que tú dices: este salió aniñado, este no sé a quién salió. Para mí que este es el recogido, porque siempre se la saca, no quiere ayudar a la casa y toda la carga te la dejan a ti. O tal vez tú seas el hermano aniñado de la historia. Y ese era José. Era el que cuidaban en la casa, nada hacía José. Dice la Biblia que José era el penúltimo, había uno más que se llamaba Benjamín, su hermano menor. Y la mamá de José y de Benjamín murió al dar a luz a Benjamín. Entonces su papá cuidó en gran manera a José y era su hijo favorito. Dice la Biblia que tanto amaba Jacob a José que siempre lo destacaba entre sus hermanos y le regaló una túnica de colores, que para la época era como que le dieras a tu hijo favorito una camisa, qué sé yo, Calvin Klein, una camisa de marca, y a los demás Bahía.
Él se sentía bien con su ropa nueva, con su túnica de colores. Y dice la Biblia que este hermano también era el chismoso del grupo. Siempre le llevaba la mala fama, lo que hacían mal sus hermanos al papá. Era el chico que siempre echaba de cabeza a sus hermanos. Mamá, papá, mi hermano hizo tal cosa. Ese era José. ¿Cuántos tenemos? No te voy a preguntar cuántos tenemos hermanos así. Pero yo creo que en algún momento podemos pasar una situación con un hermano en donde sentimos que como que uno de los dos es adoptado, como que yo no me llevo tan bien, ¿sabes qué? Prefiero no verte. Y algo así pasó en esta historia de Génesis. Los hermanos de José comenzaron a sentir rechazo hacia José. Comenzaron a sentir un desprecio hacia su hermano. Y un día llegó a tal punto el desprecio que decidieron matar a su hermano. Y lo metieron en una cisterna. Pero como la cisterna estaba vacía, no lo mataron y tuvieron un mejor plan. Dijeron, ¿saben qué? Mejor no lo matemos, vamos a venderlo. Imagínate eso, que alguien te venda, que alguien venga y diga, a ver, ¿cuánto me dan por este muchacho? Wow, que alguien te diga, ¿sabes qué? Yo te doy $5. Y alguien diga, no, yo te doy 10. ¿Sí o no? Debe ser terrible que alguien te diga, vendo a mi hermano. Eso fue lo que pasó con José. Dice la Biblia que lo vendieron literalmente a una caravana que pasaba por el desierto y estos lo volvieron a vender en Egipto como esclavo a un capitán de la guardia egipcia que se llamaba Potifar. Y Potifar lo pone a José como el mayordomo de su casa porque el problema de José es que era como los chicos de familia de fe. Era bien parecido y bien trabajador. Entonces, amén, no, bueno, gracias. Así hay chicos bien parecidos y trabajadores aquí. ¿Sí o no, chicos? Amén. Eso, muy bien. Sí, como yo, hay muchos otros aquí. Así somos los varones de familia de fe. Bien parecidos y trabajadores. Bueno, gracias por el ánimo que nos dan. Pero José no pasaba desapercibido. Así que la esposa de Potifar, que yo le llamo de cariño Putifar, lo vio a José y se enamora de José. Y dice la historia que ella comienza a tratar de seducirlo. Entonces le decía, José, se fue mi esposo y estoy solita en la casa. Y José se iba, trataba de esquivarla, porque José era un muchacho bueno, era un muchacho de nobles sentimientos y temeroso de Dios. Y cuenta la historia que día tras día se le provocaba y le decía, José, tarararararán. Y José huía, él no quería caer en la tentación. Hasta que un día, esta mujer ya no aguantó más y lo desnudó, le sacó la ropa a José. Y en ese momento José huye desnudo y dice la Biblia que ella se queda con la ropa y lo acusa de que él la había querido violar, había querido abusarla. Así que José es encarcelado injustamente y le dan varios años de prisión. Y estando en la cárcel, la Biblia menciona que Dios le pone gracia delante del jefe de la cárcel y lo pone como administrador. Y una vez allí, José comienza a interpretar los sueños de dos prisioneros. Uno era el cocinero, el panadero del rey y el otro el copero del rey. Y el copero recibe un sueño profético de parte de José en donde le dice que él volvería a ser restituido como copero del rey. Y le dice, por favor, cuando seas restituido, acuérdate de mí, que estoy injustamente en esta cárcel. Pero el copero se olvida y después de un tiempo, cuando el faraón tiene un sueño que lo inquieta, se acuerda de la promesa que le hizo a José y manda a llamar a José de la cárcel para que le interprete el sueño al faraón. El faraón había tenido un sueño donde veía 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas que se comían a las gordas. Dios había enviado un sueño profético al faraón donde le avisaba que vendrían 7 años de hambruna y que tenía que prepararse. José interpreta el sueño y a partir de ese momento cambia la vida de este muchacho que estaba prisionero en una tierra extraña y el faraón lo nombra el segundo al mando de la nación más poderosa del mundo en esa época. Algo así como si hoy te pusieran a ti como el vicepresidente de los Estados Unidos de América. Imagínate. Eso es algo extraordinario. Tú dices, wow, sí. A José le cambió la vida de un momento a otro. Ahora pasó de ser un prisionero a ser el hombre con más autoridad después del faraón en Egipto. Y uno puede decir, wow, qué vida tan espectacular. Ahora, sí tenía todo lo que un hombre quisiera tener, tenía un buen trabajo, tenía un imperio que cuidaba, tenía alimento, tenía una esposa, tuvo hijos. Todo marchaba bien, pero algo faltaba en la vida de José. Y este tema va para todos aquellos que en algún momento sentimos que algo nos falta en la vida, aunque económicamente estemos bien, aunque familiarmente estemos bien, aunque estés bien con el Señor, pero tal vez algo te hace falta. Y hay instantes en nuestra existencia en donde nos damos cuenta que hay algo que no encaja, que hay algo
que todavía necesitamos y tal vez no has descubierto qué. Así que quiero que te sumerjas en la palabra de Dios y veamos lo que dice la Biblia en Génesis 42, 6. Cuando llegan esos momentos donde te das cuenta que algo te hace falta, puede ser que lo que esté ocurriendo en ti es que exista lo que se llama una herida no sanada. Algo pasó en tu infancia o en tu adolescencia que todavía no lo superas y te duele. Aunque no te hayas acostumbrado, aunque hayas acostumbrado al dolor, pero no te acuerdas lo que pasó o no quieres recordarlo. Porque el alma aprende a sobrellevar un dolor y después de un tiempo se acostumbra tanto a ese dolor que ya lo vuelve parte de tu vida. Hace unas semanas atrás, mi esposa me estaba ayudando con las uñas de los pies y me roza en el dedo una espina. Yo no me había dado cuenta que tenía una espina clavada. No sé desde cuándo la tenía, pero tuvo que coger con el corta uñas y sacarla y ahí yo me di cuenta que me dolía. Yo creo que posiblemente tenía algunos días esa espina clavada, pero ya mi pie se había acostumbrado a esa pequeña punzada. Creo que así pasa en el alma. Hay momentos donde hemos sido heridos y lastimados y nos hemos acostumbrado tanto al dolor que ya no nos duele. Así que eso lo había pasado con José, Génesis capítulo 42. Y quiero hablarte de 5 momentos en la vida de un corazón herido. Lo primero que vamos a ver, Génesis 42, 6, lo llamamos el destape. Dice la Biblia, Génesis 42, 6, como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro a tierra y José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. Imagínate ese momento donde estaba José atendiendo sus asuntos, ocupado en su trabajo, estaba enviando correos al faraón, estaba dando los reportes, todo estaba bien, cuando en eso su oído comienza a escuchar una voz que él conocía. Comienza a escuchar un acento que él conocía. ¿Saben qué se dio cuenta? Que había alguien de su familia ahí cercano. No sé si a ustedes les pasa que uno ya conoce la forma de hablar de su familia. Y uno dice, ese Montú, yo ya lo conozco, es mi. Ese que está hablando allí es mi hijo, ya lo conozco. Los padres sabemos hasta cómo caminan los hijos. Uno dice, ese pata que camina así, pata chueca es mi hijo, ¿no? Uno ya conoce a su familia. José reconoció esa voz y dijo, ese es hebreo. Recuerden que los egipcios hablaban una lengua diferente. Comienza a descubrir, pero es hebreo, son mis hermanos. Ellos no lo reconocieron porque él tenía otra vestimenta y habían pasado cercano a 13 años. Ya José era un hombre, utilizaba ropa egipcia. Los egipcios en ese tiempo ya utilizaban un tipo de maquillaje, también utilizaban una especie de peluca y encima de eso una corona que parecía un casco de oro. Así que era irreconocible José. Cuando lo ven, ellos jamás pensaron que era su hermano, pero José sí los reconoció. Y en ese momento ocurre esta primera fase que ocurre a todos los que tenemos una herida en el corazón. La herida se destapa. Muchas veces podemos tener una herida en algún parte del cuerpo, pero si solo la tapas, pero no la limpiaste y no la estás sanando, tarde o temprano la herida se te va a infectar. Y hoy tal vez Dios quiere destapar una herida de tu corazón porque Él sabe que no puedes seguir adelante con esa herida tapada. ¿Amén? Dios sabe que necesitas hoy ser restaurado y necesitas ser sanado para avanzar al siguiente nivel. ¿Qué necesidad tenía Dios de traer nuevamente a los hermanos de José a su presencia? Ya José le iba bien, ya José estaba en un nivel de vida aceptable, todo era prosperidad. Sin embargo, había algo no resuelto en la vida de José, como tal vez hay algo que no está resuelto en tu vida. Así que en ese momento surge el dolor nuevamente. ¿Te acuerdas de alguien que te hizo daño? Estabas trabajando en tu computadora, de pronto vino un recuerdo del Facebook y dices, me acuerdo de esa persona lo que me hizo. Me acuerdo de esa ex que me engañó. Me acuerdo de ese tóxico, esa tóxica. Y comienzas a abocar esos recuerdos y dices, ¿cómo quisiera topármelo para decirle todo lo que se perdió? Y si eres mujer, vestirte guapa y elegante y decir, para que vea mi hijito lo que se perdió. En el fondo, cuando esa herida se destapa, sientes que algo todavía te duele. Sientes esa espina clavada en lo profundo de tu alma y eso fue lo que pasó con José. Revives los momentos en que te sentiste herido por esa persona.
Y hay algo que pasó en ese momento con la vida de José. Dice la Biblia que José les habló ásperamente. Génesis 42:8 dice, aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no le reconocieron a él. Entonces recordó, ¿qué cosa? Sus sueños. Y dijo, ya me acordé que hace tiempo Dios me hizo soñar con esto. Hay momentos donde no vas a entender tus sueños en el presente, pero tarde o temprano los entenderás en el futuro. Dice la Escritura, entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás y les dijo, ustedes son espías, han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. ¿Sabes qué pasó con José? Entró a la segunda fase, el deseo de venganza. Dice Génesis 42:17, entonces José los metió en la cárcel por 3 días. Posiblemente los metió en la misma cárcel donde él estuvo, para que experimenten. Esos momentos donde tú dices, para que experimente lo que yo pasé, lo que yo viví, el dolor que yo tuve por su partida, ahora que también lo experimente. Y a veces nos pasa entre hermanos. A veces vivimos resentidos con la gente de nuestra casa, con nuestros propios hermanos. Y decimos, algún día se va a dar cuenta que tiene hermano y me va a necesitar. Algún día el mundo da vueltas y se va a acordar de mí. Tal vez te haya pasado eso, ¿sabes? No es pecado pensar así, es algo normal. El pecado es quedarte en ese estado que te impide acercarte a la presencia de Dios y te va a impedir avanzar hacia donde Dios quiere llevarte. ¿Me están siguiendo, familia de fe? Y surge este segundo punto, el deseo de venganza. Entonces José los metió a la cárcel. Tal vez tú quisieras que tu hermano le pase lo mismo que a ti. Yo quisiera que mi hermano entonces también sufriera lo que yo sufrí, que tenga la enfermedad que yo tuve, que pase el mismo proceso que yo pasé. ¿Sabes? Dios tiene un proceso para cada persona. Pero cuando tú deseas algo que pasaste, que lo vivan tus hermanos o alguien de tu familia, el problema está en ti. Mira, José era un hombre de Dios, pero no estaba completamente sano. Había un resentimiento y tal vez tú me digas, pero ¿tenía derecho a meterlos a la cárcel o no? Después de todo lo que le hicieron, mínimo le hubiera mandado a dar una paliza a los guardias, algo así, ¿no? Pero ¿sabes? Lo que pasa es que era un momento en donde las emociones comienzan a fluir de tal forma, en donde José sentía que debía de hacer algo, pero su espíritu le decía que debía hacer otra cosa. Es decir, hay momentos donde te dan ganas de mandarlo a la porra, pero vienen esos recuerdos bonitos de infancia y tú dices, no, es mi hermano. Recogido, pero mi hermano. Y dices, ¿sabes? Hay una historia muy interesante que me contaron hace algún tiempo atrás. Y era de 2 hermanos que se habían peleado también. No querían verse ni en pintura. Estos 2 hermanos, con el paso de los años, dejaron de verse. Y se vieron luego de 50 años. Se encuentran en la calle, cara a cara. Y en ese momento, cuando se encuentran, uno de los hermanos lo ve, lo abraza y lo besa y le dice, hermano. Y el otro le dice, ¿no estabas enojado conmigo? Sí. Pero sabes, cuando te vi, me acordé de mi papá porque te pareces mucho a él. Y sabes, ahora que papá ya no está y te veo a ti muy parecido a él, con el cabello blanco igual a papá, el bigote igual a papá, me acordé de él y te quiero pedir perdón. Porque sabes, cada vez que veo tu retrato y veo tu foto cuando éramos niños, recuerdo las enseñanzas de papá y ahora que te he vuelto a ver 50 años después, me doy cuenta que me recuerdas a papá y no quiero seguir distanciado de ti. Sabes, cuando veas a tu hermano, recuerda que hay una historia detrás de su vida, de su rostro. Hay una historia que los une. Hay más que historias, hay sangre, hay un ADN que te une. Amén. Por eso cuando hablamos de la serie Mi Casa y Yo, tenemos que también entender que a veces hay abismos que se forman con nuestros hermanos y tenemos que crear puentes para llegar donde ellos. Luego dice la Escritura, Génesis 42:22. Dice la Biblia que ellos comienzan, 21, comienzan ellos a discutir. Entre los hermanos estaban 10 hermanos ahí hablando en su dialecto, estaban hablando hebreo. Y José entendía lo que ellos decían. José se comunicaba con ellos a través de un intérprete. Así que ellos comienzan a discutir y dicen lo siguiente. Y hablando entre ellos dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. En ese momento la conciencia les comienza a acusar. Y miren lo que dice Rubén. ¿No les dije yo que no pecaran contra el muchacho?, preguntó Rubén, pero ustedes no me hicieron caso y ahora tenemos que responder por su sangre.
Obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decían, pues él le hablaba mediante un intérprete. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a vista de los demás hermanos. ¿Sabes? No se nombra que José lloró cuando lo encarcelaron o cuando lo llevaron como esclavo, pero se comienza a nombrar las lágrimas de José cuando se reencuentra con su familia. Y en este punto especial, las lágrimas que derrama José, yo creo que eran lágrimas de frustración, de coraje. Porque hay momentos donde tú lloras porque alguien te falló. Y tú confiaste en esa persona y tú dices, pero ¿por qué si yo le di la mano, si yo le ayudé, si yo ayudé a esta persona, si la saqué de un momento de desesperación, ¿por qué me paga así? Y esas heridas duelen más cuando son hechas por personas que amamos y que depositamos confianza. Y duelen aún mucho más cuando son producidas por uno de nuestros hermanos. Esas son las lágrimas que José estaba llorando. En ese momento el hombre de Dios se aparta a derramar lágrimas, diría yo, de coraje, de ira, de impotencia. Yo estoy seguro que José se apartó y comenzó a decir, es que estos desgraciados, todo lo que me hicieron, ¿por qué actuaron así? Si yo amaba a mi padre, si éramos felices. Pero, ¿sabes? No es tan mal llorar. Lo malo es cuando no desfogas tu coraje, tu tristeza y te la tragas. Yo era campeón para eso. Por mi educación militar, porque venimos de una formación militar, estudiante en una academia militar, recuerdo que cuando llorábamos, por cada lágrima era un palazo. Teníamos un inspector que decía, vas a llorar, ¡pum! Sigue llorando, otro palazo. Por cada lágrima era un palazo. Entonces eso castró mi capacidad para mostrar mis emociones. Noten ustedes que digo mi capacidad para mostrar mis emociones, por si acaso. Y en ese instante crecí imposibilitado de llorar. Entonces, cuando me caso, mi esposa, que por cierto le manda muchos saludos, hoy no pudo estar porque uno de mis niños amaneció un poquito indispuesto, pero mi esposa cuando nos casamos, los primeros momentos, me decía, mi amor, ¿por qué tú nunca lloras? Yo le digo, no, porque los hombres no lloramos, los machos masculinos no lloramos. Aparte me veo muy feo cuando lloro y no me gusta. Así que un día, me acuerdo que Eugenia siempre romántica, pone una película, estábamos viéndola, y la película me conmovió y yo quería llorar, pero no quería que ella me viera llorar, así que me metí al baño a llorar. Y en ese momento, como toda buena esposa, abre la puerta a ver qué estaba haciendo y me ve secándome las lágrimas. Y dice, ¿estás llorando? Y yo le dije, no, no estoy llorando, estoy estreñido, eso es todo. Porque me daba vergüenza que me vean llorar. Y hay momentos en que te da vergüenza aceptar lo que sientes. Te da vergüenza aceptar que te hirieron, que te lastimaron, que tienes dolor en tu alma. Pero le digo algo a los caballeros, a los amigos presentes. Está bien llorar. Jesús lloró. Es bueno, es necesario llorar. Aunque nos hayan dicho que de niño no lloremos. Pero sí, es bueno llorar. Y ahora de vez en cuando me echo mis lloradas. Pero no delante de todos. A veces surge ese deseo de ser duro con quien te hizo daño. Y ves en tu mente alguna manera de menospreciar o de vengarte de esa persona. Y esto nos lleva al tercer punto. El tercer punto es algo que se llama rumiación compartida. Dile a tu vecino, vamos a rumiar. ¿Sabes? Rumiar es algo que hacen los animales, las vacas, los toros, en donde ellos tragan el pasto y tienen varios estómagos, pero tienen una capacidad para deglutir los alimentos y volverlos a masticar, los vuelven a tragar, los vuelven a sacar. Es un proceso natural en ellos. Y nosotros, los seres humanos, tenemos que hacer este proceso hablando emocionalmente. Esto significa la rumiación compartida, la revisión del recuerdo de una manera guiada para poder entender nuestras emociones y entenderlo desde otra perspectiva. Entonces es importante que a veces desenterremos el pasado para comprender aquello que Dios quiere para ti. Amén. Aunque muchas veces digas, no, yo ya no quiero acordarme de mi pasado. Ya mi pasado quedó atrás. Pero a veces es necesario desenterrarlo para saber qué fue lo que pasó y poder sanar tus heridas. Y Dios muchas veces va a hacerlo, como en el caso de José, te va a recordar algo que ya viviste para volverte a sanar y limpiar la herida. Ahora, hay una historia bien interesante acerca de un hombre que tuvo que hacer este paso de la rumiación compartida y también entender que a veces no solo pasa por las decisiones que tú tomaste, también hay cosas que se heredan.
Cuenta la historia de un hombre que tenía un padre que era muy peleonero. Era un hombre de mucho conflicto y que ya en varias ocasiones se había dado de bala con otros. A ese punto llegaba su agresividad. Hasta que un día recibe una llamada, el joven tendría aproximadamente unos 18 años, recibe una llamada de la policía y le dicen, tenemos un cadáver en la morgue y creemos que es su papá. Por favor, venga para que lo reconozca. En ese momento, el hombre llegó a la morgue y efectivamente ve en la sala que era su papá. Ve en esa cama fría el cuerpo de su padre inerte y comienza a hablar consigo mismo. Resulta que este hombre, el muerto, su papá, también había muerto por las mismas circunstancias. Era un hombre que también tenía muchos problemas, peleonero, y en una pelea un día alguien sacó un revólver y lo mató. Así que ahora el hijo también estaba sobre esa cama con el mismo destino y el nieto estaba reconociendo el cadáver de su padre. Así que este muchacho de 18 años dice lo siguiente, cuenta el doctor que escuchó cuando el muchacho dijo, mi abuelo murió en estas mismas circunstancias y ahora tú también. Hasta mí llegó esta maldición. Renuncio a toda herencia de agresividad y de ira. Mira, a veces tenemos nosotros que reconocer que venimos arrastrando cosas de nuestros antepasados. A veces venimos arrastrando dolor, tristeza, ansiedad de nuestros padres, abuelos, de nuestras generaciones pasadas. Y es importante que recapitules en tu vida qué vienes trayendo del pasado, que recuerdes cómo fue la vida de tu papá, de tu abuelo. Y si tal vez no conozcas las vidas de tus antepasados, es bueno preguntar, porque te va a dar un parámetro de vida. Cuando tú vas a un médico, una de las cosas que te pregunta el médico es, ¿su papá es hipertenso o mamá? ¿Es diabético? ¿Alguien de su familia que ha tenido cáncer? ¿Si te han preguntado eso? Porque así el médico puede sacar un historial clínico y saber a qué eres propenso. Algún día Sergio les dará una explicación. El otro día me estuve explicando un poco el ADN. En algún momento Sergio se los va a explicar bien detalladamente, pero es bien interesante entender que así como heredamos cosas genéticas, también heredamos cosas espirituales y emocionales. Ponte a pensar si tal vez tu papá es mal geniado. ¿No será que de ahí sacaste el genio ese que tienes? O tú dices, mi mamá es brava. ¿Y qué tal si tú sacaste y no te has dado cuenta? Es bueno, es interesante hacer una revisión. Esto trabajamos mucho en los encuentros, por eso qué importante que participes en un encuentro para saber, para hacer una radiografía espiritual y emocional. Así que es ahí donde comenzamos a hacer una revisión de recuerdos de manera guiada. Esa es la rumiación compartida. Comenzamos a trabajar en las emociones, comenzamos a revisar qué cosas vienes trayendo y Dios te sana, Dios puede liberarte. Por eso te invito a que hoy digas, como este hombre de la historia, hasta mí, hasta aquí llegó esto, mis hijos y mis generaciones van a ser diferentes porque yo decido en el nombre de Jesús cambiar mi vida. ¿Cuántos decimos amén a esto? Tiene que haber un cambio para que nuestras generaciones sean diferentes. Y ahí viene este punto importante, el ajuste emocional. Comenzamos a procesar las emociones del pasado. Muchos padres no procesan sus emociones y quieren que sus hijos les ayuden a procesarlas. Mira, hay emociones que son tan tóxicas que necesitamos procesarlas con alguien. Por eso es importante que busquemos consejeros, líderes, pastores, gente que nos pueda ayudar, un psicólogo, alguien que te ayude emocionalmente. No la señora de la tienda, por favor. Y peor, uno de tus hijos. Hay algo que se llama la perversión emocional. La perversión no siempre es sexual. La perversión, por cierto, es un término que significa cuando algo se desvía del curso natural o normal. Hay padres o hermanos mayores que pervierten emocionalmente a sus hijos o a sus hermanos cuando les cuentan problemas que no tienen madurez suficiente para ayudarles a interpretar. Hay padres que le dicen, hay madres que dicen, pero es que tu papá es un desgraciado y un atrevido. ¿Sabes qué? Tu hijo, si es pequeño, no tiene capacidad para entenderlo. Pero hay madres que atacan a los padres. Finalmente, si tú fuiste la que escogiste al papá, ¿qué culpa tiene el niño? Tú fuiste la del mal gusto. No el niño. O hay hermanos que intentan decirle a sus hermanos menores los problemas que viven y no. ¿Sabes? Cuando tú haces eso estás pervirtiendo a un niño.
Hay madres que hacen de sus hijos sus alcahuetes. Hay madres que tienen complejo de joven. Y bueno, digo que son viejas, pero hay madres que, como le prestan la falda o la ropa a sus hijas, entonces piensan que sus hijas están en una madurez suficiente para entender sus problemas. Y no, tu hija no es tu amiga, es tu hija. Hay momentos donde tenemos que hacer un clic y entender que hay un límite con nuestros hijos. No siempre podemos ser un libro abierto, a menos que ya nuestros hijos sean adultos y ya tengan un criterio formado. Eso ya es otra cosa. Si llega ese momento en la vida, pero cuando ya son muy adultos y tienen una madurez suficiente para ayudarnos. Pero si tus hijos son menores de edad, son adolescentes, no tienen la madurez para procesar emocionalmente tus problemas. No vayas donde tus hijos a contarles, ay, mi hijo, otra vez mi novia me abandonó, otra vez mi novia. O sea, no. Yo he tenido que lidiar con niños que me dicen, ay, otra vez mi mamá se peleó con su nuevo novio. Terrible. Un día le pregunté al niño, ¿y cuántos novios le has conocido a tu mamá? Oiga, qué triste escuchar eso de un niño. Pero son casos de la vida real. O hay niños que tú les preguntas, ¿y tu papá tiene novia? Cuando sea grande quiero ser como mi papá. Sí, hay niños que tienen ese conflicto, esa mentalidad, porque han visto a su papá crecer con una, con otra. Y tengamos mucho cuidado de las decisiones que estamos tomando, porque estamos afectando a las siguientes generaciones. Y este último punto, le pido que me ayuden con la instrumental, yo creo que este punto es el más importante de todos. Y es la decisión de un cambio. Mira, José no lloró cuando le acusaron injustamente, pero sí lo hizo cuando reconoció a sus hermanos. Pero además de eso, volvió a llorar un poco más adelante. Génesis 45:2. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Y lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Versículo 3. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José al frente de ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Ya José no pudo contenerse y le dice a sus hermanos, yo soy José. Se sacó el casco, se sacó el maquillaje y le dijo, soy yo. Es un momento duro, difícil para José y vuelve a llorar, pero estas lágrimas ya no eran de la frustración. Eran lágrimas que descubrían lo que había en su corazón. Había un cúmulo de emociones que querían desbordarse. Y es momento donde nosotros debemos de desbordarnos delante del Señor y decir, sí, soy un hombre o una mujer que ha estado resentido con mi hermano o con mi hermana por esto. Soy una persona que ha estado resentida con mi pareja por esto, o con mi expareja. Soy una persona que ha estado resentida con la vida, con mi familia por esto. Tienes que asumir qué está pasando contigo, pero tienes que asumirlo para cambiar. No puedes vivir con la mente pensando como Betty la Fea. Yo soy así. No. La ideología de Betty la Fea. No. Ni tú eres Betty ni Armando. Bueno, a menos que te llames Armando. Pero sabes, Dios quiere limpiar tu mente de todo aquello que te ha hecho daño. Y Dios toma a José, lo pasa por un proceso tenaz de varios años. Y creo yo que Génesis 45:5 es el versículo más espectacular de todo el Génesis. A mí me quebranta mucho cuando lo leo. Este y el siguiente pasaje que vamos a ver. Pero Génesis 45:5 te invito a que lo subrayes en tu Biblia y lo recuerdes. Mira lo que José le dice a sus hermanos. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que a ustedes, a fin de preservarles la vida. ¿Sabes qué implican esas palabras? Él les dijo, chicos, ya todo está bien. Dios permitió todo esto para que nos salvemos todos, para preservar la vida. Tal vez Dios permitió pruebas en tu vida. No es que Dios lo quiso así. Dios pudo haber llevado a José de otra forma a Egipto. Pero sin embargo utilizó los errores de sus hermanos para pulir su carácter. Eres tal vez una persona diferente hoy y estás en Cristo por los errores que tuviste que atravesar, por las malas decisiones de otros, por las heridas que hay en tu alma. Eres una persona nueva, eres una persona resiliente y fuerte, eres una persona decidida, eres un ganador y un vencedor por las heridas que hay en tu corazón. Y te invito a que te dejes de quejarte y te levantes y le digas gracias a Dios por todo lo que viví, porque el Señor me ha hecho más fuerte con todo mi pasado.
No puedes seguirte lamentando. Puedes quedarte en el suelo llorando o puedes levantarte a decir gracias a Dios por todo lo que viví. Porque ahora en Cristo soy más que vencedor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y el perdón empieza por entender que tus heridas formaban parte de un plan del Señor. Dice Romanos 8:28 y es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. Dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Hay alguien aquí que ama a Dios? Levante su mano, por favor. ¿Sabes? Si tú amas a Dios, todo lo que ha pasado en tu vida te va a ayudar para bien. Porque Dios te ha llamado con un propósito. Y esas situaciones difíciles te han formado en el carácter. Te han hecho una persona resiliente, decidida, firme y fuerte. Ya no eres el niñito aquel del cual se burlaban en el jardín. Ahora eres una persona fuerte y decidida, que sabe lo que quiere en la vida. Y eso pasó con José. Ya no era el muchachito que encerraron en la cisterna. Ya no era el muchachito que clamaba por su vida. Ahora era el jefe en un gran imperio mundial. Era un hombre que había traído bendición sobre la humanidad entera. Y mira lo que sucede, dice la Biblia. ¿Sabes que antes de convertirse José en administrador de los graneros de Egipto, él debía de convertirse en un buen administrador de sus emociones? Aprender a gestionar nuestras emociones es lo más difícil que podemos tener en la vida, pero eso te va a convertir en un gran administrador. El que aprende a gestionar sus emociones correctamente, el desarrollar inteligencia emocional es una de las competencias más necesarias hoy en día. Y José lo aprendió a las bravas. Pero mira lo que dice Mateo 6:12. No sé si alguna vez hayas escuchado la oración del Padre Nuestro, que fue la oración que nos enseñó el Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí la has escuchado? Hay una parte que está en Mateo 6:12 y 13 que dice, y perdónanos nuestros pecados, así como has perdonado a los que pecan contra nosotros. O perdona nuestras ofensas como también hemos perdonado a los que nos ofendieron. José entendió que el perdón era necesario para ser libre, para salir de la cárcel en donde todavía seguía su alma. Porque él ya había salido de la cisterna, pero todavía sus emociones estaban atrapadas en la cisterna, en ese momento donde sus hermanos lo vendieron. Algo se quedó en la cisterna. Y tal vez tú estés también en la cisterna de tus emociones. Sigas atrapado en ese momento donde tu hermano te lastimó, te hizo daño, dejó de honrar a tu mamá, a tu papá, y eso te duele porque dices, pero es que ¿por qué este desgraciado no honra a mi mamá, a mi papá? Perdóname que aplique el término, pero es lo que tú has pensado. Porque nos indignamos cuando eso ocurre. Pero deja que Dios haga su parte y tú haz la tuya. Tú tienes que salir de la cárcel del resentimiento y del rencor. Te corresponde a ti abrir esa puerta y decir, soy libre porque yo perdono a mi hermano. Y a pesar de que yo en algún momento le dije que era un desgraciado, hoy entiendo que yo también, porque cuando estamos resentidos no tenemos gracia. Eso significa desgraciado. Tal vez el término te suene feo, pero desgraciado significa sin gracia. Y cuando nosotros vemos a alguien chistoso, vemos a alguien lindo, y decimos, qué gracioso es, ¿sí o no? Pero cuando lo vemos resentido, amargado, con cara de puñete, ¿qué decimos? ¡Ay, no, qué bárbaro, qué carácter, qué desgraciado! Bueno, así nos vemos cuando estamos resentidos. Estamos sin gracia. Y tal vez eso te pasó con tu hermano, con alguien de tu familia. Lo has visto así sin gracia, ya no quieres verlo, prefieres esquivarte. Las reuniones familiares no participas porque no quieres encontrártelo. Prefieres bloquearle tus redes sociales y decir, no quiero verlo. Pues es tiempo de que perdones, porque eso te está haciendo daño y te está impidiendo llegar a donde Cristo quiere llevarte. Finalmente, Génesis 46. Este pasaje es el que también me encanta de Génesis. Dice la Biblia en el versículo 29, José preparó su carro de guerra y viajó hasta Gosén para recibir a su padre Jacob. Y yo me preguntaba, ¿por qué José se va en su carro de guerra? Había otros carruajes. ¿Por qué el carro de guerra? Era el carro más vistoso. Eran carros particularmente preciosos.
¿Te has dado cuenta que cuando viene el presidente o alguno de los funcionarios públicos de alto nivel, no los ponen en carritos turros? Los ponen en carros de alta gama, con vidrios blindados, y van a los lados patrulleros, los van escoltando. ¿Sí te has dado cuenta? Eso fue lo que pasó con José. Él iba en su carro, en su carruaje brillante, escoltado por su ejército, porque iba a encontrarse con su padre. Ese día era el día más especial de los últimos años de José. Se iba a reencontrar con el hombre que tanto había amado, pero tal vez había algo en el corazón de José. ¿Te has puesto a pensar que José, con todo el poder que tenía, nunca regresó a buscar a su padre o a su familia? Lo pudo haber hecho, pero no lo hizo, porque además del resentimiento hacia sus hermanos, tal vez había una espina contra su papá, porque tal vez pensó: ¿por qué mi papá nunca me fue a buscar? ¿Por qué mi papá me falló? Y tal vez te pase eso también con tu papá. ¿Por qué mi papá fue un padre ausente? ¿Por qué mi papá me falló? ¿Por qué mi padre me abandonó? ¿Por qué mi padre engañó a mi mamá? ¿Por qué mi padre nunca estuvo aquí conmigo? A veces tenemos esas heridas también en la paternidad. Sin embargo, José se sube a su carro de guerra porque ese día él quería ser sano. Su pasado tenía que ser desenterrado para ser sano de una vez por todas. Y dice la Biblia que al ver José a su papá, ocurrió algo maravilloso. El hombre de guerra, el hombre inteligente de Egipto, el faraón de confianza, el segundo al mando, se saca su casco, su corona, su peluca, se escurre el maquillaje por sus lágrimas, ve al padre y lo abraza. Y dice la Biblia que se abraza al cuello de su papá y llora largamente. No llora un momentito. Fue un momento extraordinario, donde deja a un lado el resentimiento, la amargura y el dolor, y simplemente se refugia en los brazos del Padre. Y yo te invito a que hoy hagas lo mismo en este lugar. Ya has sufrido demasiado por todas las cosas que has tenido que atravesar, por las malas decisiones de tu familia, de tu hermano o tu hermana. ¿Hasta cuándo vas a cargar con esa maleta de resentimiento que te está haciendo daño a ti y a nadie más que a ti? La cerca con la que comencé esta historia, la cerca que este hombre iba a instalar al pie de su hacienda, le iba a impedir ver a él el panorama que Dios tenía por delante. El resentimiento que has puesto en tu vida te está impidiendo ser la persona saludable y alegre que Dios quiere. Así que en ese momento se abraza José a su padre y llora largamente, y no le importó que los demás vieran, que no te importe que los demás vean tu dolor, que no te importe que los demás te vean llorar. Una vez alguien me dijo: oiga, de verdad que usted se ve bien feo llorando. Yo le dije: usted se ve bien feo chismoso. Que no te importe que te vean llorar. Yo en ese tiempo, en esto se admiro mucho a las mujeres, porque son libres y a veces ellas reconocen: ay, yo soy bien llorona. Sí, está bien que llores. Y los hombres también tenemos que aprender a llorar, porque es bueno gestionar nuestras emociones. Finalizo. Dice la Biblia, Jacob le dijo a José: ahora estoy listo para morir, porque he vuelto a ver tu rostro y sé que aún vives. Tal vez mañana la silla donde se sentaba tu hermano o tu papá o tu mamá esté vacía. Y tal vez allí te acuerdes de este tema y digas: ¿por qué no abracé a mi hermano? ¿Por qué dejé de hacer lo que Dios me envió a hacer aquel julio, cuando escuché la voz de un pastor que me dijo: es necesario perdonar? Pues y finalmente dice la Biblia, en el libro de Juan, en Lucas 23, que Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tal vez tus hermanos, tal vez tu papá, tal vez tu mamá o el que te hirió no sabe lo que hace, pero tú sí sabes. Y te invito a que dejes tu dolor a los pies del Señor y hoy dejes que Dios te sane a través de la oración, a través de entregarle tu dolor a Jesucristo. Vamos a ponernos en pie. Llamados a anunciar el reino y su verdad con todo su esplendor. Vamos en busca de ti, guiados por el Señor, cantamos a una voz.